Muchas gracias, Olaf. Bueno, en nombre de la Academia Interamericana de Odontología para Pacientes con Necesidades Especiales, AIOPE, y en esta alianza que realizamos junto con BOCO, tenemos el agrado de presentar a la profesora María Elena Piñeiro, colega de la Academia. Tenemos muchas cosas bonitas en común. Yo también estudié en Brasilia, así que amo su ciudad, y es una alegría poder presentar esta y varias otras conferencias. Voy a dejar a la profesora doctora académica Keuli Soares para que la presente como corresponde, estando a la disposición para todos los que asisten para poder responder las preguntas, tanto en portugués o en español, cuando fuera al final de la conferencia. Dejo con ustedes a la profesora Keuli Soares y que disfruten de esta conferencia excelente que vamos a tener hoy día. Muchas gracias. Bom dia a todos, eu sou a acadêmica Kelly, tenho o prazer de apresentar a palestrante, a Maria Helena Pinheiro da Costa, brasileira, odontóloga, graduada pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais pelo Conselho Federal de Odontologia, funcionária pública do Departamento de Saúde do Distrito Federal, odontóloga do Centro de Especialidade Odontológica no Hospital Regional da Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, membro fundador da Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais, a AIOP, doutoranda em Ciências Biomédicas no Instituto Universitário Italiano de Rosário, a qual irá proferir a palestra Paralisia Cerebral, Problemas e Soluções de Interesse para a Odontologia Pública. Doutora, muito bem-vinda e esteja à vontade para iniciar a sua palestra. Bom. Disculpa con María Elena, Efraín y Keul, como sugiero que nosotros apagamos nuestro micrófono y la cámara ahora. Fecha la puerta, por favor. Nos vemos en un rato. ¿Y ahora? Ahora sí, dale. Ah, sí. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá con mis amigos, con los académicos de AIOPE y con un montón de gente que yo todavía no conozco, pero seguro vamos a conocernos un poco más. Bueno, voy a empezar esta charla y me siento así muy cómoda, muy feliz en estar acá, y yo decidí hacer esta presentación en castellano porque para que muchos de ustedes pudieran seguir y conocer un poco del trabajo de Brasil, de Brasilia, de donde vengo, a donde estoy. Y bueno, entonces vamos a empezar esta charla, y a mí me gustaría hablar un poco sobre las razones por qué yo escogí este tema para comentarles. Bueno, primero, yo soy una dentista del servicio público. Yo cuando terminé mi carrera, tenía 21 años, mi carrera de odontóloga, tenía 21 años, y hice un concurso para ser odontóloga en el Servicio Público de Brasilia. Y desde entonces trabajo todos los días, soy muy grata por mi trabajo, y aunque yo tenga, mis papás son dentistas, son odontólogos también, mi mamá toda su vida en el servicio público y mi papá toda su vida en la práctica privada. Bueno, pero tocó a mí la práctica, el servicio público, y soy muy feliz con eso. Bueno, aunque estuve en algunos momentos en la práctica privada, pero siempre elegí la odontología pública. Esto es una de las razones. La otra cosa que me gustaría, me gustaría comentarles, en principio,
es sobre, bueno, esta foto que tengo de mi presentación. Esto es un paciente muy querido que me regaló esta foto y por eso está en esta presentación. Es un paciente de parálisis cerebral, claro, y que estuvo por 30 años en su casa con sus padres, la mayoría del tiempo acostado, no tuvo grandes oportunidades de tratar sus dientes así. No tuvo ninguna oportunidad a los 35 años, cuando sus papás se murieron, y entonces su hermana le trajo a Brasilia, a donde empezamos el tratamiento. Esto es la otra razón que tengo para dedicarme al servicio público, porque esto, la cosa, lo que pasó con este paciente, pasa a muchos. Si no tiene ninguna oportunidad de la atención odontológica, entonces pasan toda su vida muchas veces con dolor, con focos, con infecciones, sin que logren un tratamiento odontológico. Entonces, para mí es una misión muy importante. Bueno, vamos a pasar acá. Nuestro país, grandísimo. Tenemos así, mira, 45 millones, más de 45 millones de personas que se dicen con algún tipo de discapacidad. Eso fue en un censo hace 10 años. Ahora vamos a hacer otro censo populacional, a donde vamos también a descubrir los pacientes con autismo que van a estar incluidos en este censo. Pero miren que 45 millones es un montón de gente. Bueno, de estos vamos a ver que 3,6 millones están declarados como con discapacidad grave. Eso incluye nuestros pacientes con parálisis cerebral. Entonces, miren que es una gran demanda que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces son cosas que me mueven a seguir trabajando en el servicio público. Bueno, acá me gustaría de hablar un poco de dónde trabajo. Yo vivo en Brasilia desde siempre, solo estuve por 4 años en Alagoas, que en nordeste de Brasil, para hacer mi carrera de odontóloga. Después volví a Brasil y trabajo en este hospital. Este hospital, el segundo hospital más importante de la ciudad, es un hospital público también. Y ahí que yo trabajo desde 2001. Antes yo trabajaba en la atención básica, en los centros de salud, pero en 2001 vine a trabajar ahí en este hospital. Bueno, acá mucho me orgullo está, he trabajado en este hospital, sigo trabajando porque esta atención a las personas con discapacidad empezó en 1986. Este odontólogo, una persona muy, muy valorosa, muy querida, que crió por su iniciativa, fue el pionero del servicio de odontología para personas con discapacidad en Brasilia, en el servicio público. Entonces, él empezó en ese hospital que en este momento estaba recién inaugurado, y empezó este servicio no solamente porque antes se hacía un poco de centro cirúrgico para sacar todos los dientes, no, él empezó un servicio ambulatorial, y yo me orgullo muchísimo de estar trabajando hasta hoy en esta unidad, aunque ya podría estar jubilada, pero sigo trabajando y muy contenta. Bueno, entonces este odontólogo ahora ya fallecido, doctor José Ferreira Chaves, nuestras
homenajes a él, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco del concepto de personas con parálisis cerebral. Déjame ver, a poner mi óculos. Entonces, es una lesión en el cerebro inmaduro en los periodos prenatal, perinatal o postnatal, y dependiendo de la región afectada, vamos a tener el tipo y grado de discapacidad. Este término, parálisis cerebral, es muy antiguo, fue creado, fue utilizado por la primera vez por William John Little, que hizo esta descripción de este tipo de síndrome en 1843. De epidemiología, podemos decir que en países como Australia, como Estados Unidos, Reino Unido, tenemos 2,0 a 2,5 por 1000 nacidos vivos, ¿sí? Y en países subdesarrollados como nuestro, la incidencia es más grande, estimándose cerca de 7 a cada 1000 nacidos vivos. Bien. Bueno, las causas de la parálisis cerebral, sabemos que la hipoxia es una de las causas principales. Entonces, podemos agregar otras causas que son anomalías de la placenta y en el cordón umbilical, infecciones como citomegalovirus, toxoplasmosis, rubéola, diabetes durante el embarazo, hipertensión, eclampsia, peso bajo al nacer, uso de drogas, alcohol, traumatismo en el momento del parto o después, problemas genéticos, prematuridad, ictericia grave y factores RH, ¿sí? Bueno, entonces eso para nos ubicármonos. Entonces, pero sé que todos ya están enterados de eso. Bueno, y voy ahora a hablar un poco del tipo de parálisis cerebral, que tenemos el tipo espástico, que afecta los músculos voluntarios se ponen muy tensos y los reflejos tendinosos exagerados. Es una lesión que toca al córtex cerebral. Puede ser de la manera venir en una forma de tetraplegia cuando hay un daño más grande, que vamos a tener los miembros superiores y inferiores con problemas, hemiplegia y diplegia, cuando está solamente localizado en los miembros inferiores. Bien, tenemos el tipo de cinético, que se caracteriza por movimientos involuntarios. Este daño es causado en los ganglios basales. Hay dos tipos, que el tipo atetoide y un tipo distónico. También tenemos un tipo más raro que se caracteriza por trastornos del equilibrio estático y dinámico. En esta parte, el cerebelo fue lo que le tocó al cerebelo esta lesión. Y tenemos el tipo mixto, que es una combinación de los anteriores, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esta figura que yo encontré y está muy buena para ver los tipos de parálisis cerebral. Bueno, entonces yo quiero presentarles también una otra persona, mi primer profesor de parálisis cerebral, que fue mi hijo Daniel. Él tiene parálisis cerebral do tipo de cinética atetoide,
Isso foi causado por una ictericia. Él estuvo por 20 días en la terapia intensiva y cuando salió tuvo este problema de ictericia grave. Y le tocó una lesión en el nervio auditivo y un problema de coordinación motora fina, un poco de problema en su ala. Bueno, pero es muy guapo. Entonces, este fue mi primer profesor. Él nació en 1990 y con él yo he aprendido muchísimo, muchísimo desde entonces. Bueno. Bueno, este fue mi primer desafío, ¿sí? En junio de 2001, yo empecé mi trabajo en este hospital. Espera. Bueno, entonces, este fue mi primer desafío. Su apodo, no me acuerdo su nombre, pero su apodo era Tarzán. Y Tarzán tenía parálisis cerebral, síndrome de Down. Por su comportamiento muy difícil, yo tengo yo pienso que tenía autismo también. Era adolescente, su familia muy pobre, de trabajadores rurales, sus padres ya bien mayores, vivía lejos del hospital, más o menos 50 kilómetros, no permitía la contención mecánica y tampoco podríamos hacer la anestesia general. Tomaba 2 anticonvulsionantes diarios y para nuestra sorpresa, cuando logramos hacer el examen, vimos que todos sus dientes estaban sanos, pero había cálculo dentario generalizado. Sus padres eran analfabetos, pero muy cariñosos con él. Entonces, Tarzán fue un gran desafío y realmente, no por casualidad, mi primer paciente. Bueno, vamos a ver qué pasó. Bueno, en 2005 yo empecé en un curso de salud colectiva en la Universidad de Brasilia. Y yo tendría que hacer un trabajo de final de curso. Y bueno, yo estaba trabajando en este hospital, recibía pacientes de todos los tipos de discapacidad, de autismo, de síndrome de Down, un montón de pacientes, 40 horas por semana. Entonces, pero me llamó la atención los pacientes con parálisis cerebral. Claro. También la cosa de tener como hijo alguien con parálisis cerebral me tocó un poco más mi corazón. Entonces empecé a hacer una investigación sobre el perfil de estos pacientes, de los que venían a mi servicio público, a mi consultorio. Y entonces el trabajo que presenté en final de curso fue perfil clínico epidemiológico de pacientes con parálisis cerebral asistidos en un centro de odontología del Distrito Federal, que es a donde yo trabajo. Bien, entonces yo vi que había un montón de cosas que llevaban a que estos pacientes tuvieran así una salud bucal muy precaria, muy difícil. Bueno, este trabajo está publicado y entonces ahora me permitan presentar un poco de algunos aspectos que los resultados de este trabajo, para que podamos comentarlos después. Bueno, el objetivo de este trabajo fue reunir parámetros clínicos y socioeconómicos
que caracterizan a los individuos con parálisis cerebral como grupo de alto riesgo para problemas odontológicos. ¿Entienden? Entonces, no era solamente los clínicos. Yo quería ver las cosas, cómo vivían, qué dificultades tenían hasta que llegaron al servicio a donde yo estaba. Entonces, es eso que vamos a comentar ahora. Bueno, yo hice la caracterización de 64 pacientes en el año 2005, tanto masculinos como femeninos, en el rango de edad de 2 a 38 años. Y hicimos eso justamente en mi hospital, en mi consultorio. Y buscamos estas informaciones a partir de los registros de la clínica dental, ¿sí? Nuestro trabajo fue aprobado en comité de ética y bueno, seguimos, voy a mostrarles los resultados. Bien. Encontramos que de estos pacientes, 87% tenían disturbios mentales, ¿sí? Entonces, yo pasé a observarles y entendí que estos pacientes, ellos estaban, claro, por su dificultad mental, por su poco entendimiento, eran pacientes que estaban más, yo tendría, me permitan colocar mi experiencia, ¿sí? Yo podría llegar a ellos más por la cosa emocional do que por su racional. Entonces, el hecho de ir a verlos en cuanto estaban esperando, de llegar hasta su mamá, hasta ellos, antes de la consulta, hablarles, mirarles los ojos. Entonces, eso les daba, yo veía que les daba mucho más conforto, mucho más comodidad, estaban más confiados, ¿sí? Para mí esto funcionaba muchísimo mejor que si yo intentara explicarle lo que iba a hacer. Entonces, mi intención siempre fue, por esta cosa de estar con la cuestión racional más limitada, siempre busqué estar más cerca de ellos emocionalmente. Bueno, doctor, sí, y también al momento que yo estaba hablando con ellos antes de la consulta, sus padres se ponían más tranquilos también. Entonces yo veía que, estando los padres más tranquilos, él se ponía tranquilo también. Eso fue una estrategia y es una estrategia que yo utilizo hasta hoy, ¿sí? Bueno, encontramos también que el tipo espástico tocaba 57% de estos pacientes. Entonces, el tipo espástico, como esta chica, vemos que, voy a leer acá, que dice, los pacientes espásticos presentan una mayor incidencia de mordida abierta y altas tasas de maloclusión de clase 2. Y mordida abierta anterior se puede atribuir a la hipotonía de los músculos orofaciales con la consiguiente postura de la lengua hacia adelante, un reflejo de deglutición deficiente y respiración por la boca frecuente. Entonces, de eso, yo podía ver la dificultad que ellos tenían para mantenerse tranquilos cuando estábamos con un montón de cosas, de instrumentos, de algodón, de un montón de cosas en su boca.
Sí, esto les hacía ponerse muy ansiosos. Entonces, la cosa de las vías aéreas obstruidas, las vías aéreas superiores obstruidas, eran cosas que les molestaban muchísimo. Bueno, yo encontré también que los trastornos de comunicación tocaba a 84% de ellos. Es decir, que ellos, cómo iban a comunicarse con nosotros así objetivamente, verbalmente. Entonces, tendríamos que estar atentos a sus señales corporales y también contar con la participación de los padres o tutores, que sea, para irnos descubriendo lo que estaba lo que no estaba bien para ellos. Sí, entonces, no solo esta cosa de, también tenían trastornos auditivos, 7%, trastornos, vimos también que había 50% de ellos con trastornos de mastigación, es decir, comida pastosa era su rutina, y la cosa del reflujo gastroesofágico. Eso también traía un montón de problemas para los dientes, porque veníamos que los dientes posteriores, los molares, presentaban un color blanco muy opaco, y vimos que esto estaba muy cerca de la cosa del reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, eran cosas también que contribuyeron para la poca salud bucal de ellos y las dificultades que ellos tenían en una clínica odontológica, en un tratamiento odontológico. Bueno, en esta cuestión de los trastornos de mastigación, encontramos muchos casos de adultos con parálisis cerebral que seguían haciendo uso de biberones y un consumo frecuente de harinas y azúcares. Bueno, esto es así, se parece una cosa así increíble, pero yo encontré muchos casos así, las mamás muy queridas, muy cariñosas, muy celosas, muy cuidadosas con sus hijos, pero los mantenían así como nenes y hacían de esta dieta con biberones, harinas de azúcar, una cosa muy frecuente para ellos, ¿sí? Entonces, yo, así, una cosa así, que seguro que ya vieron mucho eso también en su clínica. Y bueno, vamos a ver otra cosa. También este problema de epilepsia o trastornos convulsivos este problema tocaba 60% de nuestra muestra. Entonces, por este problema de epilepsia, una de las consecuencias era que ellos caían y lastimaban sus dientes, lastimaban las encías, los labios. Entonces, también es una cosa así que vemos con mucha frecuencia, esta cosa de los trastornos convulsivos que está muy presente en los pacientes espásticos. Bueno, y claro que los efectos adversos de esta medicación que tienen que hacer uso diario, que son, por ejemplo, la cosa de la hiperplasia y del sangramiento
gingival. Tenemos también como efecto, vimos que 73% de nuestra muestra hacía uso regular de anticonvulsionantes. Entonces, los efectos adversos nosotros conocemos que son a hiperplasia, sangramiento gingival, cicatrización tardía, cialorrea y ulceraciones en la boca, ¿sí? También tenemos un problema de fractura dental, amor. 40% de nuestros pacientes presentaban fractura dental, principalmente en el incisivo frontal. Y resultado de las caídas que tenían y también de no solo por la marcha, sí, que tenían, muchos tenían problemas de marcha y también por las caídas por causa de las convulsiones, ¿sí? Entonces es una cosa que vemos muchísimo en la clínica. Bueno, esto es una cosa que me da mucha alegría. Cuando yo tengo una tristeza muy grande cuando tengo que sacar un incisivo frontal que está roto, que está mal, pero me da mucha alegría cuando yo hago este tipo de trabajo en mi clínica. No tenemos allá, así, en esta clínica pública no tenemos muchos recursos, aunque estemos en la capital de Brasil, pero no tenemos recursos de prótesis, pero a mí me gusta muchísimo hacer eso, que es una prótesis adhesiva directa que yo hago con resina fotopolimerizable, resina composta, y cambia así muchísimo la cosa, el estado de ánimo del paciente y de la mamá, claro, por supuesto, de su mamá, también de su familia, que se ponen muy contentos. Eso hacemos en 40 minutos, no nos cuesta mucho y es una alegría, una alegría. Cuando terminamos, que miran al espejo, ven que la cosa se cambió, y claro que decimos que es una solución provisoria. Y bueno, estos provisorios, dependiendo del tipo de arcada, si tiene un ovejete muy grande, se queda por 3 años, 4 años, es un provisorio muy largo. Y bueno, se caen en algún momento, ponemos otra vez, porque tenemos que lembrar que la población no tiene plata para ir a un protecista. No tiene. Y también por su condición de persona con discapacidad, ya no hay muchas así, no tenemos, ellos no tienen muchas opciones. Entonces, eso que hacemos en carácter provisorio ya les da mucha alegría, resuelve muchos problemas y nos quedamos muy contentos con eso. ¿Cómo paso aquí? Bueno. También quiero comentar la cosa del bruxismo, ¿sí? Esto es muy frecuente también. Encontramos en 57% de nuestra muestra. Y lo que busco hacer es hacer las restauraciones posteriores siempre con amálgama, porque no hay condiciones de poner una resina ahí. Bueno, por lo menos es mi experiencia. Yo pongo amálgama y sé que va a quedarse ahí por toda eternidad. Y bueno, y también utilizamos la terapéutica médica homeopática para disminuir esta cuestión que
de la ansiedad que provoca en los pacientes este síntoma de bruxismo. Entonces, utilizamos las dos cosas. ¿Por qué? Mira, para nosotros, por lo menos en el servicio público, la cosa de poner una placa así, no es tan fácil, no es tan fácil. La otra cosa es que mira un muchacho como este tan fuerte, ¿qué placa que vamos a poner ahí que va a quedarse? Es, es muy fuerte. Mira sus músculos así, de masseter y todo, son muy fuertes. Una placa ahí no iba a estar por mucho tiempo. ¿Entiendes? Entonces, utilizamos en este paciente y en muchos otros la terapéutica médica homeopática con los médicos homeopáticos y también esta cosa de hacer las restauraciones con amálgama en los dientes posteriores. Bueno, también había una cosa que me molestaba un poco. No me molestaba, pero me llamaba la atención. Era que muchos de estos pacientes ya estaban muy sensibilizados con el hecho de que estuvieron en hospitales, internados, haciendo tratamientos muy difíciles, tratamientos de muchos de ellos de pneumonia. Entonces vimos que 87% de ellos ya tendrían una experiencia hospitalaria anterior. Entonces, ellos tenían traumas, fobias, ansiedad. Y entonces, cuando llegaban en un consultorio odontológico, claro que venían todos de blanco y claro que se ponían mucho en la defensiva. Yo les digo eso porque tengo el ejemplo de mi hijo, Daniel, que estuvo en un hospital solamente 20 días cuando nació, solamente 20 días. En este periodo, cuando nació, era nene, recién nacido. Y él desarrolló una fobia tan increíble que ya estaba con 5, que cada vez que íbamos a hacer una inmunización, que tendría que tomar alguna una vacuna, era un horror. Entonces, imagina un nene de 20 días, el trauma se quedó en su cabeza y siguió por muchos y muchos años, con terror. Entonces yo pude, a través de esta experiencia, yo pude ver que mis pacientes, ¿por qué mis pacientes se ponían tan aterrorizados cuando llegaban al consultorio? ¿Sí? Bueno, esta cuestión de la gastrostomía, esto es una cosa que yo he visto mucho, no es una cosa que entró en mi investigación, pero quería llamarles la atención de eso. Y se estima que 1 a cada 15 pacientes con parálisis cerebral utilizan la gastrostomía. ¿Sí? Y claro, hay una consecuencia, que es la cosa de no haber un líquido pasando por su boca. Entonces, se forman cálculos generalizados en todos los dientes, en todas las fases. Si los padres no están atentos para el cepillado correcto, eso es una consecuencia muy frecuente, muy frecuente. A veces, si estos pacientes no están así con un cuidador muy atento, este cuidador cree que porque no pasa comida en su boca, no necesita ser
cepillado. Y con eso los cálculos van se poniendo más grandes y peores y después es muy así, muy difícil lograrmos sacarlo todo, ¿sí? Por la propia condición del paciente. Bueno, también yo quise investigar cómo había sido el pasado de este paciente, así. ¿Cómo llegó en nuestro servicio? ¿En qué condiciones pudo llegar a nuestro servicio? Entonces vimos que 87% de estos pacientes llegaron a su primer cuidado dental. La primera vez que vieron un dentista ya estaban con 3 años de edad, ¿sí? Entonces vimos que yo pensé que tenemos una misión, un desafío de poder de tener estos pacientes antes que ya tenga sus dientes decidos, rotos, con problemas. Entonces sería así muy bueno que la atención básica llegara a estos pacientes muy antes de eso, ¿sí? De una forma más, que ellos tuvieran un pronto atendimiento para evitar la secuencia de desastres que vienen, ¿sí? Bueno, también vimos que solo 20% de estos pacientes llegaron a nosotros o llegaron para tratamiento odontológico por una cuestión de prevención. Solamente 25. Y 48% de ellos acudieron en una situación de emergencia. Entonces, vimos, 48% nos llegaban en una situación de emergencia. Imagina cuánto tiempo ellos pasaron sintiendo dolor, con infecciones, ¿sí? Con dificultad para dormir, para comer, nerviosos, muchas veces dañándose, ¿sí? Entonces, eso vimos en esta investigación. Y vimos también que el servicio público tiene un papel muy importante, porque 90% de los atendimientos a estos niños y chicos fue en el servicio público. Entonces vemos que la importancia del servicio público, de acogerlos, de instruir a las mamás, seguirlos, tratarlos, ¿sí? Bueno. Bueno, aquí yo busqué enterarme quién era que cuidaba de estos pacientes, quién es que espera, Thiago, como é que eu boto isso aqui, esse quadro para cá? Um momento. Esse quadro. Não, esse. Es que no puedo ver la pantalla bien. Acá. Eso. Bueno, vimos que vamos a buscar quién era este cuidador, ¿sí? Y descubrimos que en 84% de los casos, la mamá era la cuidadora, ¿sí? Ella era, muchas de ellas, cuidaban a estos niños solas, no tenían una pareja y les cuidaban sola. Entonces vimos también que la escolaridad de esta cuidadora, en 78% de las cuidadoras, ellas tenían solamente el primer grado de instrucción. Entonces, personas muy simples,
Eso nos toca la reflexión de ver que cómo hablamos con ella, ¿sí? Cómo pasamos las informaciones, cómo vemos sus dificultades de entendimiento, sus limitaciones, ¿sí? Y bueno, vimos también que en 94% de los hogares había más que 3 personas. Entonces, podemos ver, sentir que esta mamá, además de su hijo con parálisis, tiene otras funciones, otras personas a cuidar en el hogar, ¿sí? Bueno, vimos también que 67% de estas familias recibían un pequeño beneficio que el gobierno les da. Entonces, a través de eso vimos que son familias que tienen pocos haberes, son familias muy humildes, ¿sí? Y también investigamos el grado de dependencia de estos pacientes a su cuidador. 84% de ellos tenían grados de moderado a severo de dependencia en las actividades de vida diaria, es decir, bañarse, comer, ¿sí? Cambiar la ropa. Entonces, 84% de nuestros pacientes eran muy dependientes de sus cuidadores. Entonces, la cosa del cepillado, si la mamá no tuviera espacio, tiempo para eso, es así. Era una cosa muy comprensible, ¿sí? Porque el paciente no podría hacerlo solo. Tenemos también casos de las abuelas. Muchas veces la mamá muere durante el parto, o entonces se van, una cosa así, las abuelas se quedan con este niño especial. Y los papás también encontramos casos de los papás que tendrían que cuidar de sus hijos solos. Imagina la situación, muy difícil, muy difícil. Yo aprendí muchísimo con esta investigación, ¿sí? Que cuando vemos estos padres que llegan con sus hijos en nuestro consultorio, no tenemos alcance de ver cuántos problemas, cuántas dificultades ellos pasan hasta que lleguen allá. Bueno, encontramos que 66% de nuestros pacientes de esta muestra se utilizaban de sillas de ruedas. Y algunos de ellos tendrían que ser atendidos en la propia silla por graves deformaciones físicas que requerían que ellos se mantuvieran en estas sillas porque era la única manera de atenderlos, ¿sí? Ahí tenemos estos 3 casos, todos los 3 hicimos en el hospital, y algunos otros que vienen, la cosa de pacientes con hidrocefalia, con escoliosis muy grave. Hay casos de escoliosis como de esta chica de abajo, muy, muy grave, del chico de arriba a la izquierda, una deformación difícil, muy difícil. Entonces, en su silla ya estaba más adaptado, y como no había una gravedad en la situación bucal, era más la cosa de hacer una profilaxia, pasar un ultrasón. Entonces fue posible hacerlo así. Bueno, la cosa también que tenemos que tener en cuenta es la distancia que estos pacientes
tiene que recoger hasta llegar a nuestro servicio. En este hospital a donde yo trabajo, solamente 15% de los pacientes vivían alrededor, que les digo, no es alrededor, quiere decir hacia menos de 25 kilómetros, ¿sí? Entonces, Brasilia es una ciudad muy grande y vamos a ver que 85% de estos pacientes tendrían que recorrer más de 25 kilómetros y algunos más de 50 kilómetros hasta llegar a nuestro servicio. No es poca cosa, no es poca cosa, ¿sí? Es una dificultad muy grande y vimos que por la condición económica de ellos, muchas veces ellos tienen que faltar a la consulta porque no tienen plata para pagar un alto, y muchas veces la silla de rueda no es posible poner en un autobús, muchas veces vienen en una ambulancia, muchos vienen, yo les digo que yo tengo pacientes que hacen un viaje de 8 horas para venir a mi consulta. Les parece un poco absurdo, pero es verdad. Quien trabaja a donde yo trabajo sabe de eso. Que viajan 3 horas, 8 horas y vienen en ambulancia de la prefeitura de su ciudad. Es una cosa muy difícil. Bueno, ahora voy a mostrarles un poco de lo que estamos haciendo, de lo que yo tengo hecho en estos años, de esos 8 años con estos pacientes. Yo me concentro como los recursos que tenemos son recursos muy sencillos, les digo eso, porque son. Entonces yo busco la complicidad de la mamá, de los padres, del tutor, y entonces en esta complicidad vamos a buscar la cosa de cómo va a ser mejor cuidar de los dientes de este paciente. A cada paciente, les digo, a cada paciente con parálisis cerebral tenemos un caso distinto. Cada uno es muy distinto de otro. Cada uno tiene una postura que le cae mejor para un cepillado. Una mamá que a veces es muy chiquita, a veces es más alta, a veces el chico está más alto que su mamá. Y entonces vamos a cada uno, a cada caso, vamos a descubrir juntos la mejor manera de posicionarlo para el cepillado. En mi cabeza, el cepillado, como la cosa de bañarse, hay que ser una cosa de placer, ¿entiendes? Entonces siempre busco eso con la mamá. No vamos a hacer del cepillado dental un momento de pelea, no, es un momento como el baño, un momento de disfrutar, porque yo tengo como seguro que estos pacientes, a ellos les gusta estar con la boca limpia, ¿sí? Pero muchas veces la mamá quiere limpiar, tiene un cepillo correcto, pero le falta una posición, un manejo distinto para que este cepillo se ponga más efectivo, ¿sí? Entonces, es eso que entrenamos en mi consultorio a cada paciente, a cada paciente. Yo quiero, mi intención es que la mamá, la familia tenga autonomía
en esta cuestión de la higienización de la boca del hijo, ¿sí? No quiero que estén a cada 3 meses buscándome. No, yo quiero desarrollar la cuestión de la autonomía. Hay muchas mamás que son tan increíbles, tan amables, y llegan con un chico de 20 años y un cepillito de bebé, un cepillito cepillito dental, que ella me dijo, doctora, esto es bueno porque es muy suave, no va a lastimar su encía porque está sangrando. Entonces yo busqué el cepillito más blandito que tenía para utilizar. Entonces podemos ver que esta mamá, le quiere mucho a su hijo, pero le faltan las instrucciones, la explicación. ¿Entiende? Que esto toca a nosotros hacerlo. ¿Bien? No vamos a reprochar a la mamá, qué cosa, qué está mal. No, vamos a ver qué cariño esta mamá tiene por su hijo, que está buscando lo mejor, pero está ignorante, sigue todavía sin saber cómo hacerlo. Y es nuestro papel enseñarle. Entonces, lo que busco, yo quiero buscar, yo quiero ver, yo pongo la mamá para cepillar el diente de su hijo, y ahí voy a enterarme de lo que está pasando que no está tan bien. Muchas veces esta mamá quiere limpiar tanto que lastima todas las veces que va a limpiar, hace una presión en la lengua de su hijo. Él se pone así con ansia, con náusea. ¡Ay, qué cosa tan mala! Entonces, este cepillado para el paciente se cambia en una cosa, se pone con una cosa mala, porque al final del cepillado la mamá va a hacer una presión en la lengua para limpiarla. Entonces, estas cosas, estos exageros, esos equívocos, es que yo busco, ¿entiende? Hasta que la mamá se entere de una manera buena y se ponga a hacerlo, y entonces yo voy a saber que, aunque yo me jubile, esta mamá va a seguir haciendo una cosa buena toda su vida. Bueno, también yo soy una investigadora, ¿no saben? Yo busco saber de cómo es la dieta de este chico, ¿sí? La cosa de los biberones, las cosas de las galletas, que son un desastre para la boca de ellos. Y también la cosa, otro día yo tuve un caso muy interesante de un chico de 30 y pico años que seguía con un riesgo de caries muy grande. Este chico estuvo por toda su vida en nuestra clínica, en este hospital donde trabajo. Toda su vida tuvo la asistencia de nuestra clínica. ¿Y qué pasó? Seguía con lesiones de caries en sus dientes. Se pasaba 6 meses, volvía con caries en sus dientes. Y yo investigaba su dieta, preguntaba a su mamá una persona maravillosa, sus hermanos, una familia maravillosa que me quería mucho, pero yo no sabía más qué hacer para descubrir por qué aquel chico seguía con lesiones de caries activas en sus dientes. Yo restauraba unos y 6 meses después volvía a otros. Entonces, hasta que la mamá me confesó, no me confesó, porque para ella no estaba haciendo nada incorrecto.
Ella me dijo que podía faltar todo en su casa de comida, pero no podría faltar dulce de caña de azúcar para su hijo, este. Entonces, yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué él come, se utiliza eso en su dieta todos los días? Y ella me dijo que cuando él era muy chiquito, un nene, la nutricionista había escrito prescrito una dieta para él y puso caña de azúcar, dulce de caña de azúcar, cuando este muchacho de 35 años era un niño. Entonces, desde este día, la mamá dijo que jamás faltó dulce de caña de azúcar en su dieta. Bueno, y yo tuve que decirle que tendríamos que cambiar eso, que su hijito ya era un hombre y que ya había perdido un montón de dientes por culpa de este dulce de cana de azúcar que había. Pero para mamá esto era una cosa, era una medicación, su hijito necesitaba de nutrientes como calcio, magnesio, hierro y potasio, pero no entendió que el tiempo pasó y que las cosas cambiaron y que esto estaba poniendo siempre en riesgo la salud de su hijo. Y él no comía un trocito así de dulce, no, comía un montón. Bueno, entonces para estos pacientes utilizamos, volviendo a los pacientes de la muestra, utilizamos en nuestro consultorio las técnicas psicológicas, utilizamos también lo que tenemos, la contención física y mecánica, y como todos, y tenemos también para los casos más graves anestesia general. Ahora, les digo, de estos pacientes de nuestra muestra, ninguno se fue a la anestesia general. En verdad, yo ahora, después de todo este tiempo, casi 2 décadas, pienso que envié 1 o 2 pacientes con parálisis cerebral para anestesia general, porque son pacientes muy frágiles, ellos tienen esta cosa de la cuestión de obstrucción de vías aéreas superiores e inferiores. Yo busco de toda manera hacer su tratamiento en mi consultorio, y el paciente que me acuerdo bien de ter sido tratado con anestesia general fue un paciente que yo le traté durante 10 años en mi consultorio con anestesia local, con contención física, pero este niño tenía autismo también. Y este niño creció un montón, ya se puso se quedó con 1,80 m más o menos, muy difícil, pero lo más difícil no era el chico, lo más difícil de todo era su mamá. Su mamá, muy difícil. Yo intenté de toda manera explicarle, enseñarle, ayudarle, pero no me dio pelota, como dicen los argentinos. Entonces, ¿qué pasó? Y después ella desapareció, fue a vivir en otro lugar, y cuando volvió a nuestra clínica, el hijo estaba mucho más difícil,
con la boca llena de lesiones de carie, con un autismo terrible y tenía también deficiencia visual, era ciego. Bueno, entonces tuvimos que llevarlo al quirófano para hacerlo en anestesia general. Entonces, estos son los casos que puedo decir que pueden llegar a ir al quirófano, pero les digo que es muy raro que yo envíe a alguien para esto, para hacerlo así. Bueno, acá uno de los pacientes que recién llegaron para mí, este tiene parálisis cerebral y también tiene autismo. Yo estoy haciendo un otro trabajo a respecto de los pacientes con autismo, y entonces voy a hacer este trabajo, a describir mis pacientes, así como yo hice con los de parálisis cerebral. Yo tengo más o menos unos 500 pacientes con autismo, con trastorno del espectro autista, que voy a describirlos. Y yo fui a verlos ahora, mi planilla, y vi que de estos 500 pacientes con trastorno del espectro autista, yo tenía 70 que presentaban también parálisis cerebral. Entonces, más o menos 14% de los pacientes con autismo, de los que yo tengo, tiene parálisis cerebral. Esto es una cosa, es un desafío todavía más grande. Bueno. Ahora, las conclusiones. Espera ahí. No, Un momento. Voy a poner aquí. Bueno. Entonces, yo saqué algunas conclusiones de la investigación que hice. Voy a leer para vos. Los pacientes, yo vi que los pacientes pertenecen a familias de bajos ingresos, viven lejos del centro de atención odontológica. Tienen secuelas neuropsicomotoras que comprometen su condición general, con repercusiones en la salud oral. Dependen de manera moderada a severa de su mamá en sus actividades de vida diaria. Las mamás tienen poca escolaridad y han tenido dificultades para ascender a los servicios odontológicos. Para su atención ambulatoria se necesitó un equipo profesional capacitado, utilización de técnicas de restricción física y principalmente la participación activa de los padres tutor durante los procedimientos clínicos y cuidados preventivos. ¿Sí? Bueno, esto es a respecto de esta investigación. A mí me gustaría hablar un poco de una solución, una manera que yo descubrí a partir de la experiencia que yo tuve con mi hijo con la medicina homeopática. Entonces, yo llevé para mi clínica esta experiencia de la medicina homeopática. Como ya les había dicho, mi hijo tiene parálisis cerebral con problemas de coordinación motora, con pérdida de
de audición, con problemas en su manera de hablar, y también tenía problemas muy serios de alergias, de rinite, de pneumonias muy frecuentes. Y a partir de los 5 años de edad, 5 o 6 años de edad, yo empecé a tratarle, a utilizar, la medicina homeopática. Con eso, yo logré una salud muy buena para él. Les digo, los problemas pulmonares de las frecuentes pneumonías se fueron, desaparecieron. Al primero medicamento homeopático, las pneumonías se fueron. La cuestión de, él tenía bruxismo, tenía también movimientos involuntarios, dificultad para hablar. Y a través de la medicina homeopática logramos muchas victorias. Y eso me llevó a empezar a utilizar la homeopatía en mis pacientes. La cosa de la ansiedad, de las fobias, incluso el miedo que mi hijo tenía de los profesionales de blanco, todo eso se disminuyó, ¿sí? Entonces, desde 2010 que yo tengo acceso a los médicos homeópatas de mi hospital, del sistema de salud de Brasilia, del Distrito Federal. Son 22 médicos homeópatas. Todos estos médicos son muy buenos, muy bien formados, y reciben a mis pacientes con mucha atención y cariño. Las mamás de estos pacientes se quedan satisfechas, y puedo decir que problemas, puedo ahora describir lo que hemos logrado en estos años desde 2010 con los pacientes de parálisis cerebral. Suavizamos el bruxismo no solo en los niños, pero en los adultos. Disminuimos la frecuencia y gravedad de las convulsiones. Tratamos procesos alérgicos como la rinitis. Reducimos los trastornos de ansiedad. Reducimos movimientos involuntarios que nos impiden de hacer los procedimientos odontológicos. La cosa de la apertura de boca desordenada, todo eso viene, claro, de la ansiedad de estos pacientes. A partir del momento que empezamos a reducir esta ansiedad a través de una medicación que no trae efectos colaterales, que no hace interacción medicamentosa, que es barata, que está accesible en nuestra red, ¿entienden? Entonces, todo eso ayuda a la mamá, nos ayuda durante el tratamiento y ayuda a la mamá también. Y claro que las mamás, ellas se quedan con la medicina homeopática. Aunque ya tengamos terminado el tratamiento odontológico, ellas ven los resultados. Y yo tengo un montón de relatos de estas mamás. Entonces, esto yo puedo decir que es una cosa nueva que podemos utilizar. Acá en Brasil tenemos un poco más de
tenemos un poco más de ventaja porque en nuestro sistema público esto es posible. No sé en los otros países, pero acá tenemos en el sistema público de salud. Entonces, es una manera que nos ha ayudado muchísimo. También, ¿qué hago? Utilizo también para las mamás. Como vimos, la situación de esta familia es una situación difícil por las condiciones sociales, de una mamá que se queda sola con este hijo, de las condiciones económicas, de todo. Y entonces, cuando llega una terapia como esta, que no les cuesta mucho recibirla y que trae un montón de beneficios, entonces es una cosa muy buena. Y bueno, yo quería mostrarles en 2008, esta doctora Sandra Kersú, que es una médica homeopata, fue la primera médica que se agregó a nuestra propuesta. Es una persona maravillosa, ahora está jubilada y ya le extrañamos. Y bueno, y recibimos de las Naciones Unidas un reconocimiento, una certificación de nuestro trabajo entre la odontología especial y la medicina homeopática en nuestro hospital. Entonces, nos quedamos muy contentas y bueno, vamos a seguir haciendo investigaciones y relatando nuestras experiencias. Bueno, y acá es mi mejor resultado, ¿sí? Mientras yo estaba cuidando de más de 1000 pacientes con parálisis cerebral, Dios estaba cuidando de mi hijo. Entonces ahora yo tengo un abogado que está casado, muy contento, muy guapo, y esta es la mi victoria. Acá está mi dirección. Bueno, los que quieran hacer preguntas, vamos a calar ahora. Bueno, primero, como muchísimas gracias, María Elena. Nuevamente una conferencia, lo que yo todavía estoy considerando después de 20 años en este rubro como fuera de lo normal. Tengo mucho respeto por el trabajo que todos ustedes están haciendo. Y bueno, como paso la palabra a Efraín y a Keoli como por el tema de las preguntas, por favor. Bueno, no tenemos preguntas a través del chat, pero quisiera tal vez a manera de tener conocimiento. Efraín, disculpa, ¿Sí? como te veo aquí, como buenos días, doctora, felicitaciones por la excelente ponencia. Usted ha mencionado la medicina homeopática. ¿Qué papel juega la aromaterapia? ¿Qué esencias relajantes utiliza y cuál es el protocolo que recomienda? Con la finalidad, eso como ya no puedo ver, o si lo puedo ver, con la finalidad de tranquilizar a nuestros pacientes. Bueno, lo que utilizamos realmente es la medicina homeopática clásica de Hahnemann. Entonces son médicos formados en la medicina tradicional que se van a hacer la especialización de homeopatía. No voy a decir que hay ¿cómo puedo decir? No hay una sustancia. La dinámica del tratamiento homeopático es muy distinto. Entonces, lo que puedo decir es
que te deriva a tu paciente a un médico homeópata que hace la homeopatía clásica, él va a tratarlo de su manera, ¿sí? Que yo no tengo así injerencia sobre este tratamiento. Él va a tratar este paciente a su manera, por sus propios métodos, ¿entiende? Y el efecto de este tratamiento va a repercutir cuando el paciente volver a nosotros. Entonces, es como así, si el paciente necesitara de un psicólogo, entonces va a psicólogo, el psicólogo hace lo que quiere, lo que necesita y vuelve a nosotros con un comportamiento distinto. Sería más o menos eso. Entonces, yo no puedo decir, utiliza una sustancia u otra. Mi protocolo de como yo trato es así. El paciente llega, yo veo sus condiciones, si tiene, es decir, una obstrucción por problemas alérgicos, una obstrucción de las vías aéreas superiores por problemas alérgicos. ¿Cómo voy a tratarlo si no puedo poner las cosas en su boca? Tiago, ven acá. No veo las personas. Entonces, le envío para tratamiento homeopático y después de un mes más o menos que ya está más estabilizado, entonces va a estar más tranquilo y más desobstruido para que yo pueda hacer mis procedimientos. Es más o menos así. Si tiene un bruxismo, la misma cosa. Le envío para que trate y vuelva más con este bruxismo más amenizado. No sé si hice entender. Tiago, como para que tu mamá pueda ver como los otros imágenes, hay que hacer la presentación más pequeña o sacarla. Tiago, ven aquí. Hay que sacar la presentación. Bien con la asistente, como así funciona. Sí, claro. Él quiere Ahora que sí. digamos la pantalla completa. ¿Puede instruirlo otra vez? Sí, Tiago, ¿puedes cerrar la presentación, por favor? Ok. Ya cerramos la presentación. No, tiene que cerrar como. No la reunión de webinar. No. La presentación. Solo como la pantalla de tu mamá. Eso. Ahora Ok. sí. Ok. Agora amplia aqui. Muito obrigado. Ahora, como aquí hay una pregunta más que puedo leer en español. Después hay una en portugués, como que voy a necesitar apoyo, creo. Dame un segundito, donde como lo tengo ahora. Aquí. Simplemente felicitar al doctor y preguntarle si no pensaron en implementar la modalidad de atención domiciliaria, dado el porcentaje de pacientes que deben recorrer entre 25 y 50 para acceder a la consulta, designando un día al mes para domicilios de una determinada área y así sucesivamente. Muchas gracias por su excelente disertación. Gracias. Bueno, lo que pasa es que acá en Distrito Federal, cada región tiene sus dentistas, ¿sí? Sí. Tiene sus dentistas. Eso no pasaba, y así, en cada región, hoy en día, tiene los dentistas públicos de esta región, de esta área de abrangencia, y tiene los puntos clínicas que son referencia para los pacientes con discapacidad. Pero eso es muy reciente, ¿entiende? Es una cosa de 10 años para acá.
Lo que pasa es que los pacientes, yo no tengo cómo hacer, no tengo, voy a decir, estuve mucho tiempo sola en mi clínica, y no hay cómo hacerlo. Tenemos grandes distancias, y tenemos en varias regiones este servicio de visita domiciliaria, ¿entienden? Entonces, ya existe esta cosa de visita domiciliaria, pero muchos de estos pacientes, ellos no están acamados. Ellos tienen dificultad, la distancia es larga, pero no están acamados. Ellos pueden venir, porque, mira, yo no tengo cómo hacer una profilaxia, remover tártaro, un montón de tártaro, con alguien acamado. No tengo. Yo necesito de un montón de equipamiento. Y para mí, el consultorio que tenemos en este hospital es muy sencillo, pero es un lugar así, que ya está listo para recibir los pacientes, una hamaca, un paciente con silla de rueda. Y este servicio domiciliario es función de otros profesionales. Entonces, además, les digo, yo atendo gente que viene de otras provincias, que yo no tendría que atenderlas. Entonces, pero ellos no tienen nada. Ellos no tienen ningún recurso allá. Entonces, realmente, viene de 500 kilómetros, y yo les digo, ¿cómo viene? Oh, doctora, por favor, siga atendiéndonos, porque no hay nada en mi ciudad. ¿Entienden? Entonces, esta es la dificultad. Mucha demanda y pocos para hacerlo. Ya. Keoli, ¿tú puedes ver las preguntas? ¿No? Ok. No visualizo as perguntas. Ok, voy a intentar de leer en portugués, pero como no sé cómo se me va a salir bien. Es de Carlos Velasco. ¿Cuál es la alternativa de tratamiento para o bruxismo se não tiver a possibilidade de optar pela homeopatia em crianças com PC? Muito obrigado pela palestra. Bueno. Não precisa traduzir. Bueno, yo no tengo, sinceramente, yo no tengo una respuesta para eso, porque no tengo. Mis recursos en el servicio público son muy limitados. Hasta hoy siguen muy limitados. Y lo que amplió a las posibilidades del tratamiento y el bienestar de estos pacientes fue realmente la ayuda de la homeopatía. Si no fuera la homeopatía, les digo que yo ya estaría jubilada. Ok, aquí tengo otra. Doctora, felicidades, bonita su dedicación. Mi pregunta es el protocolo que aplica en su atención, ¿cuál específicamente lo aplica? Protocolo, no entendí muy bien. Yo sugiero, como sugiero, espero que como esta pregunta es de Crisley Carminia Alfaro Vázquez, espero como que has tomado nota de los datos de contacto, si no, Thiago está aquí, Thiago está acá con usted todavía. Thiago, sí. Vía sistema. Thiago. Sí, Thiago, ¿cómo puedes poner otra vez los datos de contacto de tu mami, por favor? Bueno, paso la palabra a doctor Efraín, a la doctora Keoli, como para cerrar esta presentación de María Elena, por favor. Sí, primero que nada agradecer a María Elena por su excelente presentación. Es un tema muy necesario dentro de los pacientes que presentan necesidades especiales.
los que tienen parálisis cerebral. Yo quisiera aprovechar, junto con agradecerle, preguntarle qué porcentaje más o menos de pacientes que presentan, que ella atiende, son derivados para hacer sedación o anestesia general. Yo sé que la mayoría son atendidos de manera normal, pero quisiera saber cuál es su experiencia al tanto. Y eso. Sí, yo entendí. Bueno, la cosa es que anestesia general para los con parálisis cerebral es muy difícil, como ya había dicho, muy difícil que los derive a anestesia general, ¿sabe? Porque generalmente tenemos la posibilidad de hacer contención física. Con esta ayuda de la homeopatía, todo se quedó mucho más suave para mí. Aunque yo tenga que hacer la contención, esta es hecha con más suavidad, con más tranquilidad, ¿entiende? Porque yo hago eso, la hago para mantener al paciente más posicionado, más estabilizado. Porque si está tomando la medicación homeopática, ya va a estar más tranquilo. Y entonces yo logro hacer el tratamiento bien, ¿sabe? El recurso de sedación yo no utilizo, ¿entiendes? No me siento cómoda en utilizarlo. Bueno, no tenemos la sedación con óxido nitroso, que también nos sirve en la mayoría de los casos, por las obstrucciones nasales y por un montón de factores. Ahora, la sedación medicamentosa también yo no hago, no me siento cómoda con eso. Yo desarrollé una manera propia de lidar con estos pacientes, ¿sabe? Y como le digo, si no tuviera la ayuda tan eficiente, tan efectiva, los resultados tan buenos que tengo con la homeopatía, la medicina homeopática, yo estaría jubilada, porque realmente es muy cansado, muy cansativo, estar trabajando en un servicio público con poquísimos recursos, ¿sí? Con un montón de dificultades y con una demanda grandísima. Entonces, yo desarrollé de esta manera, los pacientes se quedan mucho mejores y, sinceramente, yo solo me acuerdo de este caso, porque de este caso que tenía autismo y era muy fuerte, el muchacho y la mamá, terrible, pero les digo que casi 1000 pacientes yo les atendí en mi consultorio. No tengo esta experiencia para contarte. Listo. Bueno, María Elena, nuevamente, muchas gracias, muy obrigado y todos mis respetos por todo el grupo AIOPE. Y Efraín, Keuli, ustedes tienen la palabra para cerrar esta linda conferencia de María Elena. Sí, yo solamente quiero agradecer la presentación de María Elena y dejo agradecer a Boko por esta oportunidad y dejo a Keuli para que cierre esta conferencia. Muchas gracias, María Elena. Gracias, Sí, Boko. un minutito antes de... Yo quería agradecer a todos, todo el cariño, a la atención y bueno, me siento muy gratificada en estar acá en esta academia con mis amigos y espero verlos em breve. Então, muito obrigada, uma maravilhosa palestra. A realidade da Maria Helena não é diferente da nossa realidade em outros lugares aqui no Brasil, né?
provavelmente também em outros países, as dificuldades sabemos que são muitas para os pacientes especiais, e cada um tem o seu jeito de levar essa situação, né? Então, cada um tem a possibilidade que lhe cabe. Então, é isso aí. Eu adorei a palestra, está de parabéns. Um grande beijo a todos e obrigado pela participação. Bueno, entonces de mi parte también, muchísimas gracias, muy obrigado a todos que han participado nuevamente espero que todos ustedes estén bien, ustedes y sus seres queridos, cuídense mucho, mucho más ahora que las últimas 6 semanas y un fuerte abrazo a Brasilia, a Santiago de Chile y a Manaus. Todo lo mejor desde Cochabamba. Que les vaya muy bien. Adiós y hasta la próxima. Que les vaya bien. Adiós. Adiós. Chao, chao. Como é que desliga aqui? Tchau.